vez usted se ha preguntado por qué las naciones tienen banderas que los representan? Why do the nations have flags? Have you ever asked that question? ¿Alguna vez te ha preguntado por qué todas las naciones tienen bandera? Y es que mire, la bandera representa algo que quizás nosotros ignoramos, pero el hecho de que un país tenga una bandera significa libertad. Significa de que usted sea blanco, negro, amarillo, azul, indio, mestizo, sea latino, sea americano, sea hable español o inglés, usted es libre. Usted sea rico, pobre, no importa su estatus, su condición. La bandera de una nación le recuerda a usted de que usted es libre. The flag of a nation reminds us that we are free. Nos recuerda de que somos libres, y ser libre es una bendición. To be free is a blessing. Ser libre es una bendición. Mira, y algo tan importante y poderoso que tiene esta nación es la Declaración de Independencia y su Constitución. Y una de las cosas y una de las palabras que dice el decreto de independencia de esta nación, los Estados Unidos, es que todos los hombres fuimos creados a iguales. Usted y yo fuimos todos creados iguales. No importa el color, no importa el idioma, todo hombre, toda mujer, todo ser humano fue creado igual. Y estamos dotados de nuestro Creador, que significa que Dios puso algo en usted, una capacidad, una habilidad. Usted tiene habilidades, usted tiene talento. You have a talent. We all were created equal. So todos tenemos ese talento, tenemos una habilidad, todos tenemos un don, todos tenemos una gracia. Dios puso algo en usted que yo no tengo. Dios puso una sonrisa, Dios puso una manera de hablar, una manera de compartir, una manera de cantar que yo no tengo. Todos fuimos dotados con algo. Tenemos el derecho a la vida, a vivir. We have the liberty of life. La libertad del derecho a la vida, la libertad de la búsqueda de la felicidad. The pursuit of happiness. Todos tenemos el derecho a buscar la felicidad, a buscar aquellos que nos trae paz. Y mire, una de las primeras enmiendas de la Constitución nos garantizan esa libertad. La Constitución, cuando los padres que fundaron esta nación se aseguraron, no solamente vamos a declararlo, sino vamos a hacerlo como una garantía. Y entre esa garantía y esos derechos que tenemos como estadounidenses o como personas que vivimos en este país, es que tenemos el derecho a la religión o a fe. Tenemos también el derecho a expresarnos. Usted tiene derecho de decir lo que usted quiera decir. Tenemos el derecho también de prensa, tenemos el derecho de portar almas y protegernos a sí mismo. Esos son todos los derechos que tenemos en ese país. El derecho de igualdad de justicia, que cuando usted se presenta ante un juez, usted tiene derecho a la ley como cualquier otra persona. El derecho de unirse y celebrar libremente. Tenemos el derecho de hacer lo que estamos haciendo hoy, de reunirnos, de celebrar, de compartir, de adorar a nuestro Dios. Y la lista continúa de muchos más derechos. Pero uno de estos grandes derechos que tenemos como personas que vivimos en este país es la libertad de tener culto. Nosotros como cristianos tenemos ese derecho y esa libertad de reunirnos para adorar al único y al verdadero Dios. Podemos leer la Biblia en voz alta. Podemos declarar de que Jesucristo es el Señor. Podemos cantar. Podemos establecer una iglesia en cualquier lugar donde sea posible. Tenemos tantos derechos como esto, pero tenemos el derecho de adorar a Dios, como les dije, porque somos libres. Entonces somos libres para adorar a Dios. Y tenemos el derecho de
decidir el día de independencia si vamos o no a la iglesia. Ese es el derecho que todo el mundo tiene. Tristemente, algunos han optado por el derecho de irse más a la playa o el lago a asar carnes que adorar a Dios. Pero ese es el derecho que nosotros tenemos como ciudadanos de este país. Entonces, mire, hay algo bien interesante. Que como todos tenemos este derecho, tenemos el derecho de celebrar, de libertad, de reunirnos. Entre esos derechos hay algo que dijo el presidente Ronald Reagan hace unos años atrás. Y él dijo, la libertad nunca está a más de una generación de la extinción. Freedom is not just one generation away from being taken away. Si no le transmitimos a nuestros hijos por su corriente sanguínea que hay que luchar por ella, que hay que proteger la libertad y que hay que transmitirlas a la próxima generación, podemos perder esa libertad. Si nosotros como padres no defendemos la libertad, no defendemos los derechos, podemos una vez más caer en la esclavitud. Entonces, ¿cuál es ese derecho que tenemos de transmitir esto, de compartirle a la nueva generación para que ellos hagan lo mismo? Lo mismo que la libertad que usted tiene que decírsela a sus hijos. You are free, tú eres libre y tú tienes que defender ese derecho legal, ese derecho que este país te otorga como ciudadano del mismo. Porque si no lo hacemos así, prontamente con el pasar de los años volveremos a la esclavitud y a ser esclavos y se nos van a violar nuestros derechos. La libertad no es nada más, no es algo que podemos tomar a la ligera, no es algo de you cannot take liberty for granted as something that I just have. You have to protect it, you have to fight for it, you have to stand up for it. Tienes que levantarte para ese derecho de libertad. Y ese fue el deseo de nuestros libertadores, aquellos que fundaron esta generación, que dieron su vida por ella. Ellos quisieron que nosotros fuéramos libres. Those people that founded this nation wanted us to be free. Ellos querían que nosotros fuéramos libres como nación, como ciudadanos de la misma. ¿Y qué es lo que hace una persona libre? Esa es la pregunta. How do someone get free? ¿Cómo una persona se hace libre? Y la respuesta es a través de la verdad. For you to be free, you have to be able to know the truth. The truth will set you free. Y esto es lo que dice Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes serán verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Es bien interesante que estas son las palabras que están en el escudo de la República Dominicana. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Si se mantienen como mis discípulos y siguen y obedecen mis enseñanzas, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Pero algo que yo tengo que decir en este tiempo y tengo que reconocer es que esa libertad que se nos ha otorgado está en riesgo. Porque esta generación ha optado a vivir en la mentira, en el engaño, y nos estamos autodestruyendo. You know, this generation have opted to live in the lies and the things that are not true. Cuando usted mira hacia allá afuera, se nos ha enseñado de que hay una ley que dice que debemos de separar la iglesia del Estado. That we have to separate church from the state.
Pero eso no es la verdad. Los fundadores de esta nación, cuando hablaron de separación de la ley y el Estado, de la iglesia y el Estado, ellos no estaban diciendo que teníamos que sacar a Dios de nuestros entornos sociales, que debíamos de sacar a Dios de las escuelas. No, esta fue la intención de ellos, porque parte de nuestra historia, Dios es el fundador de esta nación, los Estados Unidos. Entonces, la intención de los fundadores de esta nación no fue sacar a Dios del entorno social, sino de quitarle el poder al gobierno para que mandara sobre la iglesia, para que así usted tuviera la libertad de adorar a Dios y de adorar y creer en el Dios que usted quiera. Incluso usted tiene la libertad hasta de no creer. Entonces el gobierno no tiene el poder de ir sobre una iglesia y decirle: no, ustedes van a adorar a este Dios o a otro Dios. Esto es lo que los padres fundadores de esta nación quisieron hacer, decirle al gobierno: no, ustedes van a dejar que la gente adore al Dios que ellos quieran, que se reúnan el día que ellos quieran, a las horas que ellos quieran. Esto fue la intención de separar la iglesia del Estado. Pero se nos ha enseñado de que tenemos que sacar a Dios de todos nuestros lugares. Incluso cuando usted mira nuestro dinero, dice, el dinero de esta nación dice: "In God we trust". Y hasta eso han querido violar, han querido sacarlo de parte de nuestra historia. Dios es parte de la historia de esta nación. Dios ha sido siempre el centro de la historia de esta nación. Los fundadores de esta nación creían en Dios, promovían en Dios y declaraban de que Dios era el único y el verdadero. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir, iglesia? Que tenemos que entender de que Dios debe de ser el centro de nuestra vida y de nuestra libertad. Conocer a Dios es conocer la verdad, y conocer la verdad nos hace libre de la esclavitud de la religión. Muchas personas han querido decir: no, lo que pasa es que no podemos, la fe debe de ser, o la religión debe ser algo individual de cada persona. Pero hoy yo quiero que tú sepas algo, de que nosotros no celebramos, no somos personas religiosas. Si tú estás aquí hoy y tú has sido parte de esta iglesia y has creído en los decretos de esta iglesia, nosotros no somos personas religiosas. Nosotros somos personas que creemos en tener una relación con Dios. Nosotros no somos personas religiosas, porque la persona religiosa solamente viene al domingo a la iglesia, canta los coritos, escucha al pastor hablar y se va a su casa. Pero tener una relación con Dios implica de que todos los días yo soy la iglesia, de que todos los días en mi trabajo yo soy la iglesia, de que cuando yo hablo yo soy la iglesia, de que cuando yo trato a las demás personas yo soy la iglesia. Entonces la iglesia no son 4 paredes, la iglesia no es un día ni un horario a la semana, la iglesia soy yo. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces, si yo soy la iglesia, yo tengo que tener una relación constante con Dios. Y esto es lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Mantenerse en algo significa de que usted va a quedarse sentado o parado sobre esa verdad, sobre ese conocimiento, sobre los mandamientos de Dios. Y eso es lo que las palabras del Señor nos enseña. Y han querido, pero se nos ha querido sacar a Dios de nuestro entorno social. Y la gente entonces se pregunta: ¿por qué estamos así? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué las calamidades? ¿Por qué la sociedad? ¿Por qué la gente se levanta uno contra otro? ¿Por qué los hijos ya no respetan a los padres, ni los padres respetan a los hijos? ¿Por qué los esposos y la esposa viven peleando? ¿Por qué la familia se destruye? Porque hemos querido sacar a Dios de todo nuestro entorno, y estas son las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces,
Yo digo que estamos a punto a una generación de la extinción, one generation from extinction, because God is not part of our life, everyday life anymore. God is not part of our society. God is not part of our decision. Dios ya no es parte de nuestras decisiones, de nuestros credos, de nuestras escuelas, y por ende estamos en riesgo de ser extinguidos como iglesia y como nación. Y mire algo que dice la palabra del Señor en Salmos 33:12. Dice: Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios. God bless the nation that recognize him as the Lord God. Tú bendice a la nación que te acepta como tu Dios o como su dueño. Dios bendice a la nación que le acepta, que le obedece, que le sigue y que se mantiene bajo su ley. Y es bien interesante que hemos escuchado o escuchamos muchas veces decir: God bless America. Dios bendiga a los Estados Unidos. Pero ¿cómo Dios puede bendecir a los Estados Unidos? ¿Cómo podemos obtener esa bendición que emana de lo alto, que desciende del cielo para ser bendecido como persona y como nación? Porque decimos God bless America, Dios bendiga a esta nación. Pero la nación no es un lugar geográfico solamente, o un pedazo de tierra en el mapa del globo mundial. Una nación son las personas. Y para que una nación sea bendecida, Dios tiene que bendecir a las personas. La bendición va a venir a través de nosotros como personas, como ciudadanos de cualquier nación o de esta nación. Dios te va a bendecir. Y yo siempre digo esto. La gente dice: yo quiero que Dios me bendiga. O yo quiero que Dios bendiga mi ciudad, o mi nación, o mi comunidad, o mi iglesia. Pero tú sabías algo, que tú eres la bendición. Tú eres la bendición para tu familia. Tú eres la bendición para tus hijos. La bendición por la que tú siempre estás orando y estás declarando, the blessing that you always praying for, you are the blessing. God is not going to send somebody else or going to send an angel. Dios no va a mandar a otra persona ni va a mandar un ángel para que sea de bendición en tu trabajo, ni para que sea de bendición en tu familia. Dios quiere utilizarte a ti para que tú seas ese canal de bendición. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de bendición, cuando hablamos: oh Señor, yo quiero que Dios, que tú restaures mi matrimonio, o que tú restaures a mis hijos, o que tú restaures a mi comunidad. Dios está diciendo: yo te he escogido a ti para que tú seas ese restaurador, ese canal de bendición a ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita que va a bendecir las escuelas. You are the blessing to that university where you're part of. You are the blessing to those friends around you. You are the blessing to those friends that they're probably going through so much in their schools. Y es algo que tú debes de entender, de que Dios te ha escogido. God has chosen you to be the blessing. God has chosen you to be the blessing, to be the carrier or the channel that is going to bless the nation. Entonces, si queremos que Dios bendiga nuestra nación, tenemos que reconocer de que esa bendición debe de empezar por nosotros. Si queremos que Dios bendiga a nuestra familia, a nuestros hijos, esa bendición debe de entrar y comenzar por nosotros. Si ustedes se mantienen firmes a mi mandamiento, conocerán la verdad y esa verdad los hará libres. Esa verdad lo va a bendecir. Esa verdad lo va a prosperar. Esa verdad va a abrir las ventanas de los cielos para que ustedes reciban bendición. Entonces, si nosotros somos la bendición, tenemos que caminar como esa bendición. Mire algo bien interesante y volvemos a los versículos más adelante de este Salmo 33. Dice el versículo, empezando desde el versículo 8 del Salmos 33, dice: que todo el mundo
tema al Señor. Y la palabra temor aquí no es una palabra miedo. The word here is not fear. When it says fear God, it's not telling you, oh, be afraid of God. It's telling you, obey God. Follow His commandment. Cuando tú ves la palabra aquí, temor, dice, es obediencia a Dios. Dice que todo el mundo tema al Señor y que todos estén ante Él con temor y reverencia. Not only you going to fear God, but you're going to reverence God. Tú vas a reverenciar a Dios. ¿Qué es reverencia? Es tener a Dios por alto. Es pararse, es cuando, por ejemplo, tú ves y escuchas la palabra del Señor, de que tú entiendas de que este libro me bendice, de que la palabra del Señor es la verdad, es lámpara a mis pies que guía mis caminos. Pero ¿qué es lo que la gente ha querido hacer? Oh no, la Biblia es un libro más. La Biblia es un libro que escribieron hombres más. Y yo, como tengo cierta parte sarcástica en mí, yo le digo, no, tenía que escribirlo unos marcianos para que tú no pudieras entenderlo. Entonces, no, la palabra de Dios tenía que ser un hombre. Dios, o tenía que ser alguien que escribiera para que tú pudieras entender la palabra en un lenguaje humano. Es la misma cosa. Tenía que ser un hombre o una mujer para que Dios te bendiga. Dios te va a bendecir siempre a través de alguien. Yo no sé si tú te has pensado en eso, pero alguien un día, el trabajo que tú tienes, aunque tú ganes mucho dinero, alguien te dio la oportunidad de entrar a ese trabajo. Donde quiera que tú llegues, tú estás siendo bendecido por alguien. El jefe que te contrató. Aquellos, tienes tu propio negocio. Alguien tuvo que confiar en ti y poner, como quien dice, su dinero en tus manos o ir ante ti para obtener tu servicio. Entonces todos somos de una manera u otra de bendición y Dios va a usar a otras personas para que bendiga. Y por eso tenemos que reverenciar a Dios. Porque la fuerza, incluso que tú te levantas toda la mañana, esa habilidad, ese respirar de las mañanas, es Dios que te bendice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio se dice a sí mismo, yo no voy a creer en Dios. El necio se dice a sí mismo, oh, Dios no existe. Y vive peleando con Dios. Entonces, pero mire qué inteligente es esto. Pelear con un Dios que no existe. Porque si el necio en realidad creyera que no hubiera Dios, él no tuviera que estar peleando todos los días con esa pregunta. Entonces tú y yo somos que tenemos que ser de bendición y reverenciar al Señor. El versículo 9 dice, pues cuando hablo al mundo, pues cuando él habló, el mundo comenzó a existir, apareció por su orden. El Señor frustra los planes de las naciones y hacen que fracasen todas sus intrigas. Cuando una nación se levanta para hacer más, Dios le confunde. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Yo voy a leer eso otra vez. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Dios dijo, que lo que Dios estableció, que lo que Dios declaró para tu vida, para tu familia, para ti, se van a cumplir. Si te mantienes creyendo, obedeciendo en su palabra. Si te mantienes firme creyendo, vas a ser de bendición para otros. Vas a ser de bendición para tu propia vida. Y sigue diciendo el versículo 12, qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como su herencia. El Señor mira desde el cielo y ve toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los vivientes en la tierra. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que ellos hacen. Somos una nación. Somos parte de esta nación.
Tú y yo componemos las comunidades, componemos esta nación, y tú y yo somos ese canal de bendición, pero no solamente de bendición, somos el canal que Dios quiere utilizar para que otras personas sean salvas. La mayor bendición que una persona puede obtener no es libertad financiera como se nos ha dicho allá afuera. Porque yo conozco y veo y leo todos los días de personas millonarias que están perdidas en las drogas, que están perdidas en el alcohol, que están perdidas, que su familia se ha destruido, que sus matrimonios se han destruido. Entonces la libertad financiera no te da la felicidad. Quien te da la felicidad es Cristo en el corazón, reinando en nuestras vidas. Esta misma semana yo leía un artículo de un joven que jugaba baloncesto con un contrato millonario, y le acaban de cancelar el contrato de jugar en la NBA porque estaba envuelto en las drogas. Y yo me pongo a pensar, yo digo, ¿cómo tú tronchar tu vida? Y si yo adelantarme a la segunda parte de este mensaje, pero este es el problema que ha pasado con nosotros, aquellos que hemos creído en Dios, incluso la misma iglesia. Nosotros nos preocupamos porque nuestros niños tengan una carrera, lo cual es bueno. Nos preocupamos para llevarlo a las prácticas de soccer, a la práctica de basquetbol, a la práctica de lo que sea. Pero nos hemos olvidado de llevarlo al lugar cual es más importante de todo el mundo, que es la palabra del Señor, que nos dice: instruye al niño en sus caminos, y para que cuando él sea grande no se aparte de él. Entonces es bueno instruir a los niños para que estudien, para que se preparen, pero es más bueno cuando tú le hablas a tus hijos, cuando tú le enseñas a tus hijos de que la obediencia a Dios es el principio de la sabiduría. Si queremos ser sabios como nación, como iglesia, debemos de entender de que Dios debe de ser lo primero, de que sus mandamientos deben de ser lo primero, de que la enseñanza y el conocimiento de su palabra nos va a libertar de la esclavitud y nos va a bendecir como nación. Entonces tú y yo tenemos que entender que como iglesia se nos ha encomendado el trabajo de ser de bendición. De que más que ser parte de esta nación, que somos parte de la nación que viene del cielo. We are God's nation. We are part of God's nation. Tú eres parte de la nación del reino de los cielos. Tú eres ciudadano del reino de los cielos, por lo cual se te ha encomendado como parte de tu ciudadanía del cielo, que seas de bendición, que seas un canal de salvación para otros. Pero ¿qué es lo que hemos hecho como iglesia y como ciudadanos del cielo? Es ponernos a criticar y a pelearnos los unos con los otros, a mirar todo lo malo que está en el mundo, a señalar el presidente, a señalar la otra nación, a señalar el líder. Pero no hacemos lo más importante, que ir ante Dios con nuestras súplicas. Se nos ha dado el poder de presentar nuestras súplicas, llevarle en oración al Señor. Entonces tú eres de bendición. Y no se nos puede olvidar que se nos ha encomendado la más grande misión que puede tener un ser humano. Y es de ir por el mundo y predicar el evangelio. The greatest commission that have been given to human beings is to preach the word of God, the good news. De predicar el evangelio, de que estábamos todos perdidos. We were all going to hell. But Jesus Christ came to us and saved us. He gave his life for us so you and me can have salvation. Dios envió a su Hijo para que Él muriera por nosotros, para que tú y yo podamos tener salvación, para que tú y yo podamos ir al cielo. Entonces, ese es el mensaje que se nos ha entregado. Hay un refrán, dice que la libertad no es gratis, pero a alguien le costó la vida. Freedom is free, but it costs somebody's life.
La libertad del pecado que tú y yo tenemos como iglesia, la obtenemos gratuitamente. La salvación se obtiene gratuitamente, pero no significa que no costó la sangre de Jesucristo, pero no significa que no costó la sangre de los discípulos que dijeron: no importa si me cuesta la vida, no importa si un león tiene que venir y arrancarme el galillo, o tengo que dar mi vida, o tengo que ser martirizado, yo voy a predicar a Cristo para que otros puedan escuchar de esa esperanza de salvación, que Cristo vino al mundo para dar vida eterna. Entonces se nos ha dicho y se nos ha entregado esta gran comisión como iglesia. Estamos en riesgo de ser extinguidos como iglesia. ¿Sabes por qué? Porque hemos dejado de predicar, porque hemos comenzado a ver la iglesia como un evento que sucede por 2 horas el domingo, como un evento que sucede solamente en este lugar. Y la iglesia no es 4 paredes, la iglesia somos tú y yo, la iglesia somos nosotros, diciendo que Cristo salva, que Cristo da esperanza, que Cristo redime al pecador de sus pecados. Entonces tenemos que ser de bendición como nación, pero tú y yo componemos esa nación. Tú y yo somos el canal de bendición. Tú y yo vamos a ser ese canal de salvación. Tú y yo podemos ser las primeras palabras que una persona escuche que le diga: Cristo te ama. Tú y yo podemos ser la primera Biblia que alguien lea cuando le invitamos y le regalamos una Biblia a alguien. Tú y yo podemos ser Cristo llegando a la familia, a los corazones, si predicamos, si hablamos de esperanza. Se nos olvida muchas veces como iglesia de que nosotros también en un momento estuvimos ahí. We were all sinners. Todos éramos pecadores. Y le voy a decir más: we will still continue to sin. Todavía continuamos pecando, mas aún así Dios nos perdona una vez más cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Nosotros no somos más que pecadores arrepentidos, que reconocemos que no tenemos la habilidad de salvarnos a nosotros mismos, y por eso todos los días vamos ante Dios. That's why we all go before God every day and we say: God, forgive me for my sin, because every day, every walk of life, every day that we wake up, we mess up. Todos los días que nos levantamos, pecamos, y por eso tenemos que ir ante Dios y pedirle perdón. Somos todos pecadores y tenemos que recordar esto y tenemos que pedir perdón, pero no solamente perdón para nosotros. La sangre derramada en la cruz del Calvario se nos ahora ha entregado para que nosotros vayamos y ayudemos a que otros entren, a que otros sean salvos. Segunda de Crónica dice 16:9: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes son fieles. God is searching for a man or for a woman to bless them. God is looking around. Dios está mirando alrededor, busca, dice, toda la tierra, buscando a aquellos que son fieles. If you are faithful, God is going to bless you. Si tú eres fiel, Dios te va a bendecir. If you are faithful, God is going to bless you. Si queremos que Dios bendiga nuestra nación, entonces la iglesia tiene que empezar a ser iglesia y a vivir en el compromiso de obedecerle. If you want God to bless you, you have to start living in obedience. Tienes que vivir en obediencia para que Dios te bendiga. Debemos de dejar de practicar un evangelio solamente de 4 paredes, porque eso es religión. Cantar solamente, incluso orar solamente y no hacer nada es religión. Ah, no, pastor, yo estaba orando, yo oro mucho, pero ¿qué estás haciendo para que haya un cambio en las vidas? ¿Qué estás haciendo para que otros escuchen la salvación? Yo conozco personas que oran más que todos nosotros juntos. Los monjes en el Himalaya están allá arriba y viven haciendo chanting y haciendo oraciones, pero esta oración cambia a alguien. Esta oración tiene algún beneficio para alguien.
Porque la fe sin obra es muerta. Si tú solamente oras para que Dios cambie el mundo, pero no te atreves a levantarte de tus rodillas y decirle a alguien que Cristo cambia, que Cristo transforma, esa transformación nunca va a suceder, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Faith comes when people hear the word of God. When they hear that there is hope, that Jesus is the hope, it's when you're going to understand and they're going to change their ways. Entonces se nos ha entregado esta misión de predicar el evangelio. Debemos dejar de quejarnos de que el mundo está mal y podemos y comenzar a orar y levantarnos en predicación y en la evangelización de Cristo Jesucristo, de Cristo el Señor. Cristo murió para salvar las almas perdidas. Y es a través de nosotros de que ellos van a escuchar que hay esperanza. Si no nos levantamos como iglesia y comenzamos a defender la libertad que se nos ha entregado, prontamente dejaremos de existir como iglesia. Prontamente se nos va a callar la boca, se nos va a impedir predicar. Y si usted ha estado en los estudios de los últimos 2 jueves pasados, usted yo sé que escuchó de que durante los primeros 300 años de la iglesia, para el cristiano dar su vida era un privilegio. Para el cristiano y para los discípulos de Cristo, morir en un coliseo, ser martirizado por predicar a Cristo, para ellos era una honra. Para ellos morir así mismo como Cristo murió era un privilegio. Ellos decían, bueno, tengo el privilegio de que me pase lo mismo, de como discípulo morir como mi Cristo murió. Pero podemos decir nosotros lo mismo como iglesia en este tiempo. Can we, or are we willing to give our life for the sake of the call? Are we living to leave it all behind? ¿Estamos dispuestos a dejar todo atrás? Y muchas veces morir no significa de que vas a morir físicamente, pero morir muchas veces significa morir a tus propios deseos. You probably won't have to die physically, but sometimes you will have to give up your own desires. Sometimes you're going to have to leave everything behind to say, you know what, God have called me to preach the gospel. Unless we are willing to stand up and say, I am willing to give it all for the sake of the call. Al menos que nosotros nos levantemos como iglesia, como la iglesia, y estemos dispuestos a dar nuestra vida por la verdad, por Cristo, por seguir predicando, prontamente la iglesia va a morir. Y esto fue lo que ya sucedió en Europa. Y esto es lo que está sucediendo en muchos lugares. Pero yo siempre digo de que siempre va a haber un remanente que va a estar dispuesto a decir, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Yo estoy dispuesto a reunirme en secreto para compartir con otros el evangelio. Y mira, en la China todavía hay un gran grupo. El mayor crecimiento de la iglesia, de los cristianos, está experimentando en los lugares donde el evangelio es prohibido.
¿Sabes por qué? Porque esta gente ha entendido que la verdad es lo más valioso, que el evangelio, que las buenas noticias, que tú puedes quizás que sufra un año, puedes que sé que sufra por 2 horas, 1 hora en prisión o que te quiten la vida, pero la vida es cuánto, 80, 90 años el máximo, pero la eternidad con Cristo será para siempre, y por eso tenemos que estar dispuestos a gastarnos con tal de que el evangelio sea predicado, con tal de que el evangelio alcance a aquellos que están perdidos. Hay personas allá afuera que están esperando que alguien le diga: hay esperanza para ti. ¿Y sabes cómo se obtiene esa esperanza? Solamente a través de Cristo, solamente a través de un Salvador, solamente Cristo transformando las vidas, los corazones, solamente Cristo transformando las familias, siendo el centro de la misma. Si queremos que Dios bendiga nuestra nación, tú y yo tenemos que levantarnos hoy. Tú y yo tenemos que declarar esa libertad de independencia que celebramos hoy y decirle: Cristo es mi bandera, el evangelio, su verdad. Cristo es la bandera. Cristo es que salva. Cristo es que perdona. Cristo es quien transforma. Cristo es quien trae paz al perdido. Es tiempo de que nos levantemos como iglesia. Y es cierto de que estamos a una generación de la extinción, pero también es cierto de que hay un remanente que está dispuesto a decir: yo voy a seguir predicando, yo voy a seguir defendiendo la verdad, yo voy a seguir luchando por la verdad, yo voy a seguir predicando a Cristo, porque la verdad, porque el cielo, la tierra pasarán, mas la palabra, mas Cristo, mas la salvación permanece para siempre. Aquellos que hemos escogido seguir a Cristo, recibiremos la bendición de la vida eterna si somos fieles. Y el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Yo escojo seguir creyendo. Yo escojo seguir creyendo. Yo escojo seguir predicando, cueste lo que cueste. Yo escojo seguir diciendo que Cristo salva al pecador, que aquellos que han fallado tienen esperanza de ser redimidos con la sangre de Cristo. Yo sigo diciendo que en la sangre de Cristo hay libertad, que en el sacrificio de la cruz hay salvación, que en el sacrificio de la cruz hay perdón para los pecados del hombre y de la mujer. Cristo es la vida. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Debemos de levantarnos como iglesia. We have to stand up as a church. We have to stand up as a believers and say, we're going to keep preaching. We're going to keep saying that God is the center and God should be the center of our nation. Y sabes cómo Dios se va a mantener siendo el centro de esta nación, si tú y yo seguimos manteniéndolo como el centro de nuestra vida. Porque hay algo que tú tienes que entender, que nadie te puede robar esa libertad de seguir creyendo que Cristo vive, que Cristo perdona. Mira, aunque se levanten organizaciones en contra del evangelio, en contra de la verdad, en contra de la iglesia, tú y yo somos la iglesia. La iglesia no son 4 paredes. Así que podemos ir por el mundo, a donde quiera que estemos, a hablarle a la gente de la esperanza que podemos encontrar en Cristo. Pastor, ¿y cómo yo puedo hablarle de la salvación y de la esperanza a otros? El ciego lo único que dijo en la Biblia: yo sé que antes yo era ciego, mas ahora veo. Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos una historia de redención que contar. De algún lugar Dios nos sacó. De algo Dios nos libertó. Dios nos perdonó y nos restauró. Y tú y yo podemos ahora contarles a otro de lo que Él hizo con nuestras vidas. Yo te invito, iglesia, que este
día de independencia. Celebres la libertad que tenemos en Cristo. No solamente con un barbecue o con irte a la playa o irte de vacaciones o celebrar. Celebra esa independencia contándole a otro de que Cristo es la vida, Cristo la esperanza, de que no hay ningún otro camino que lleve a Dios más que Cristo Jesús. Tú eres de bendición para esta nación. Tú eres la bendición para esta nación. Tú eres la bendición para tu comunidad. Tú eres la bendición para tus hijos. Tú eres la bendición en tu matrimonio. Tú eres la bendición en tu trabajo. Tú eres la bendición en la escuela. You are the blessing to your school. You are the blessing to your family. You are the blessing to your friends and the people around you. Y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Iglesia, hoy yo te invito que te levantes como la iglesia y que le compartas a otro de la bendición que has obtenido a través de Cristo. Y así como esa felicidad y la paz ha llegado a tu vida, dile a otros, también tú puedes obtenerla si dejas a Cristo entrar en tu corazón. Tú eres la bendición para esta nación. You are the blessing to this nation. You are the blessing to this nation. Tú eres la bendición para tu nación. Y si hay alguien que no conoce del Señor o no tiene una relación con Dios, recuérdate que hay una gran diferencia entre ser religioso y tener una relación con Dios. Si tú no conoces del Señor y estás aquí o me estás viendo, yo te invito a que levante tus manos ahí donde estás y le digas, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero entregar mi vida, yo quiero pasar de una persona religiosa a tener una relación con mi Creador y con mi Salvador. Si estás aquí hoy y quieres volver a los caminos del Señor, quieres empezar una relación con Cristo Jesús. Si te has desviado, if you went your own ways and you were doing your own things, and today you want to come back to Jesus, today is the right day. Hoy es el mejor día para volver a la familia de la fe. Hoy es el mejor día porque cada día de independencia, cada 4 de julio, no solamente vas a celebrar la independencia de esta nación, sino la independencia y la libertad que obtuviste en Cristo Jesús. ¿Quieres a Cristo Jesús? Levanta tus manos. ¿Quieres volver? ¿Quieres reconciliarte con Dios? Yo te invito a que ahí donde tú estás, que tú levantes tus manos. Y así con tus manos levantadas, declare estas palabras conmigo y diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Declaro que Jesucristo me salva, que su sangre en la cruz del Calvario me perdona. Hoy yo quiero comenzar a tener una relación contigo, una relación de todos los días, una relación de obediencia a ti, una relación de caminar contigo, Señor. Padre, te reconozco como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Yo te voy a pedir, iglesia,